Bienvenidas nuevamente a un tiempo más de temas de Torah para la mujer. Estamos iniciando otro episodio, otro análisis a través de Levítico. Estamos en Levítico. Las semanas anteriores pues hemos hablado muy puntualmente acerca de la santidad y el tema pasado, un tema pues interesante para la gran mayoría por cuestión de la información que desconocían, que pareciera que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra feminidad, con la cual estamos totalmente familiarizadas, que pues nos sentimos pues de alguna manera confiadas, ¿no? De nuestro proceso fisiológico, pero de pronto nos topamos con algo en la Torá y decimos, ¿y esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué me quiere decir? ¿Esto qué me quiere enseñar? Y toda esa instrucción tan importante para nosotras y que debemos de transmitir también a nuestros hijos e hijas, porque aunque es un tema de feminidad, también los varones deben de comprenderla, de conocerla. El tema de esta noche, pues, es continuar con esa línea de santidad que el Eterno nos exhorta a vivir en todos los aspectos, tanto en el más cotidiano, en el más natural, el más obvio, como en aquellos que se presentan en nuestras vidas y que de pronto necesitamos analizar qué hacer, cómo vivir, cómo reaccionar, qué decisiones tomar, etc. Levítico es un libro que tiene tanto contenido de una manera muy amplia acerca de nuestra consagración, porque sabemos que aunque hay instrucciones muy puntuales para los levitas, para los servidores en el tabernáculo y en general para Israel, pero en relación con el tabernáculo, también sabemos que nosotros como creyentes en el Mesías hemos sido llamados a vivir como ese reino de ministros, ¿verdad? Como esas almas que sirven al rey, esas almas que fueron vestidas con lino fino. Como los levitas se vestían y se ataviaban para servir al Todopoderoso en el Mishkan, en el tabernáculo, de la misma manera la Escritura nos muestra que nosotras hemos sido revestidas para servir al Rey. Y somos entonces una nación, parte de un linaje real, ¿verdad? Por medio del Mesías. Aquí en el capítulo 16 entramos a una porción que está relacionada con una cita santa que la mayoría de nosotras conocemos, una cita que, por supuesto, tiene su aplicación hoy en día, una cita que en su tiempo se oficiaba o se realizaba de cierta manera según el Eterno lo había instituido, y aquí en Levítico 16 y en Levítico 23 se dan los detalles de cómo se debía celebrar esta cita santa, pero hoy en día sabemos que también la recordamos, que también la tomamos en cuenta, que también la consagramos en el día señalado, y nos estamos refiriendo a la cita de Yom HaKippurim, o en español llamada como el día de las coberturas o el día de las expiaciones, el día en el cual nosotros entendemos que en la alusión profética o en el mensaje profético el Eterno estaba mostrando ahí la labor intercesora de nuestro Mesías para la expiación de nuestros pecados, esos pecados que por nuestra ignorancia, por nuestra falta de entendimiento, pues hemos cometido, pero que somos conscientes de ellos y entonces tenemos que hacer esta remisión, la cual en su tiempo antes del Mesías se tenía que hacer por medio de animales, pero una vez que viene el Mesías y que figurativamente entra en ese lugar santísimo y ofrece su sacrificio, su sangre para expiación nuestra, entonces está permaneciendo ahí hasta que el Creador le dé la orden de salir de ese lugar para entonces
completar la redención y llamar a su pueblo y ser tomado para ser transformado, para ser llevado a esas moradas eternas, esas moradas celestiales en las cuales también nos da la referencia a la cita de Sukkot. Y bueno, para quienes estamos familiarizadas con las citas santas, todo esto nos es muy entendido, muy normal, lo comprendemos perfectamente bien. Habrá personas que probablemente no han celebrado las citas santas de Levítico capítulo 23 y por lo tanto están a lo mejor como desorientados de lo que estamos hablando. Es algo que yo les invito a analizar, a aprender y a estudiar en la página web de cielosnuevosYtierranueva.org. Van a Levítico capítulo 23 o a Levítico capítulo 16, que es el que estamos por analizar esta noche, y van a encontrar toda la explicación referente a las citas santas. En particular, estamos hablando de la expiación de los pecados. Y cuando yo estaba analizando pues el tema que seguiría en nuestra serie de temas de Torah, ustedes saben que llevamos una secuencia, ustedes saben que nos vamos en orden por la Torah, que tratamos de extraer de cada capítulo o de cada sección de la Torah esa enseñanza que nosotras las mujeres podemos aplicar para nuestro día a día, en nuestra vida de fe, en nuestra vida diaria. Y rápidamente entro aquí en Levítico capítulo 16, vemos el día de Yom HaKippurim, lo que se le instruye a Aarón de lo que tiene que hacer, y lo primero que leo inmediatamente salta a mi vista y digo, esto es algo que tenemos que hablar y que tenemos que grabarnos muy bien nosotras las mujeres que conocemos del Creador y que tenemos hijos, y que también tenemos que dar un testimonio no solamente ante los hijos, sino ante las personas que nos rodeen, de consagración, de santidad. Y una palabra que me gustó mucho en esta versión, mucha prudencia en el servicio al Creador. Y lo primero que pensé cuando estoy leyendo aquí en el versículo 1 del capítulo 16, pues fue en mi papel junto con mi esposo como padres. Porque lo primero que que nos viene a la mente es cómo estamos instruyendo a nuestros hijos. Estamos hablando en esta porción, recordando de el pecado de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, que dice aquí que por su imprudencia murieron. Se acercaron al Creador por no ser entendidos, por no ser prudentes, porque hicieron algo que no se les pidió. Hablábamos, que fue la porción antepasada, si no mal recuerdo, hablábamos de lo que Aarón pues experimentó como padre, por lo cual no quiso comer de una carne muy santa, de un sacrificio que se hacía o que se había realizado por este pecado de sus hijos, y porque en parte pues él tenía su luto. Le dijo al Eterno, no te enlutes, pero pues él tenía su luto, ¿verdad? Y también tenía esta parte como padre de analizar si fue una falla de él o simplemente pues fue una mala decisión de sus hijos. Vamos a hablar, y bueno, el tema de esta noche lo titulamos Cuidado con las culpas que cargas y transfieres, porque en esta porción, capítulo 16, gracias hermana Nora que nos pone por aquí el enlace para que estudien Levítico. En esta porción vemos, voy a poner mi Biblia, ¿dónde quedó? Aquí está. En esta porción vemos que dice, capítulo 16 de Levítico, el Eterno le habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Eterno. Le dijo, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Lo que vamos a ir viendo en este capítulo es los pecados de cada alma, de cada persona
En este caso, el pecado de los hijos de Aarón, el pecado de Aarón, que obviamente él tenía que constantemente también expiarse a sí mismo con un sacrificio que tenía que realizar y presentarlo él por sí mismo y por su familia al Creador. No estaba exento de errar. Este pecado que vemos aquí en la Torah como hatat, que es ese pecado por hierro, es la culpa por las malas decisiones, por lo que de pronto no se comprende y se toma una decisión incorrecta o una imprudencia. Y estos pecados que nosotros como seres humanos podemos llegar a cargar, tenemos que analizar nosotros como padres muy bien si la culpa o el pecado por el cual nosotros somos juzgados ante el Eterno es nuestra o es de nuestros hijos por sus decisiones propias, o si es nuestra culpa, si esa culpa nuestra afecta, por supuesto, a nuestros hijos. Nos ponen por aquí Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Eterno fuego extraño que él no les había ordenado. Bueno, ya lo analizamos y vemos entonces esta imprudencia de estos hijos, ¿verdad? Yom HaKippurim es una cita que en este capítulo se detalla cómo debía de ofrecerse el sacrificio, y el Eterno da un orden. Dice, no puede entrar a Aarón cuando él quiera al lugar santísimo. El Eterno es un Elohim de orden, ¿verdad? Y ese mismo principio es en el que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos. El orden y el respeto por las cosas sagradas. Orden y respeto por las cosas sagradas es algo que no tuvieron Nadab y Abiú. Y es algo que hizo que ellos fueran castigados y enjuiciados y destruidos realmente por no tener esta conciencia. Cuando yo veo este pasaje digo, realmente es difícil poderle echar la culpa, como diríamos, a Aarón, porque pareciera que pues evidentemente él estaba libre de esta culpa, porque no vemos un juicio sobre él directamente, que tuviera como responsabilidad, como por ejemplo ocurrió con Elí, ¿verdad? Más adelante en el primer libro de Samuel se habla acerca de Elí y sus hijos, ¿se acuerdan? Hijos malvados también, que incluso metían mujeres al Mishkan, al santuario, y que también fueron enjuiciados y que también Elí fue castigado. Entonces vemos en la Escritura que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. Así que yo no podía dejar pasar esta porción para que entonces nosotros analicemos si estamos instruyendo a nuestros hijos en un servicio reverente, porque la imprudencia puede traer graves consecuencias, la imprudencia puede traer graves cargas. Y esas cargas muchas veces no son porque nosotros hayamos sido negligentes a la hora de instruir a nuestros hijos. Definitivamente ellos son un alma que toma sus propias decisiones y que incluso muchas veces cuando no se logró tener la instrucción a temprana edad, pues obviamente se hace mucho más complicado. Sabemos que la Escritura y todas las instrucciones de la Torá, pues obviamente están guiadas para el creyente, ¿verdad? Y sabemos que dentro de la fe y la familia que estamos aquí reunida, no todos de nuestro hogar o de sus hogares puede que estén en la fe. A veces los papás están en la fe y los hijos no, a veces son los hijos los que están en la fe y los papás no, a veces solo es la esposa, el esposo no, a veces es al revés. Hay ahora sí que distintos testimonios en esta familia que estamos aquí reunidos, ¿no? Sin embargo, todos estos principios los podemos también poner en práctica
según nuestras circunstancias y obviamente según el entorno que hay en nuestro hogar. Lo principal es, sea como sea la situación en sus hogares, siempre tener presente el servicio reverente, el respeto al Creador. Hay hijos, por ejemplo, y bueno, vamos a hablar de la rebeldía de los hijos, porque incluso más adelante vamos a mencionarla en un caso que está aquí mismo en Levítico y lo vamos a hablar, porque es algo que se da muy frecuentemente. Qué bueno por las familias que sus hijos están pues con un corazón sincero, escuchando la Torá. A lo mejor incluso no están todavía bien dentro de la fe, pero por lo menos tienen cierto respeto por las cuestiones de la fe de los padres o del padre, de la madre. Pero realmente sabemos que en otras ocasiones esto no es así. ¿Qué es lo que nos toca o qué es lo que le toca a la parte en el hogar en la que hay fe, en la que hay instrucción y sobre todo cuando hablamos de la autoridad, ¿no? Porque estamos hablando de padres o madres que en su hogar pues tienen esta autoridad de decidir cómo se hacen las cosas según los lineamientos del Creador. Y ya lo platicábamos un poquito cuando hablábamos acerca de nuestro hogar como un pequeño santuario, de cuidar todo lo que incluimos, por ejemplo, en la decoración, y cuidar lo que nuestros hijos hacen, dicen, ven dentro de nuestro hogar. Todo eso no es exageración, es un cuidado por la santidad, por el servicio reverente al Padre. ¿Y qué es lo primero que hacía aquí el ministro antes de poder ofrecer la expiación? ¿Qué es lo primero que hacía? Lo vamos a leer aquí en el versículo 3. Dice: Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. Esto es algo importante porque ¿qué es lo primero que tiene que estar en nuestra vida antes de ofrecerle al Creador un sacrificio? La pureza, ¿verdad? La limpieza. Tenemos nosotras que en todo momento inundar nuestro hogar con la instrucción, purificar nuestro hogar con la instrucción, con la palabra del Eterno. Hay muchos principios y hay muchos ejemplos que encontramos en toda la Escritura que siempre que pasa algo pueden venirse a la mente y decir: algo así vivió tal personaje pasó una cosa que tuvo que tomar una decisión. Y nosotros a veces nos proyectamos o nos reflejamos o tomamos ese consejo de la Escritura. Y sobre todo, nuestra santificación, nuestra santidad, que sabemos que debemos nosotros de dar un buen testimonio a nuestra familia, en nuestro hogar, y purificarlo con la palabra. Lavar a nuestros hijos con la Escritura es constantemente estarles exhortando y estarles diciendo: las cosas aquí en casa se hacen con orden porque este es un santuario, este es un hogar en donde se sirve al Creador, y en mi hogar, como mi pequeño Mishkan, como mi pequeño santuario, vamos a hacer las cosas como el Eterno lo ordena. Entonces, hay que purificarnos, hay que ser íntegros, hay que ser consagrados y hay que estar vestidos adecuadamente. Les mencionaba hace un momento, como creyentes sabemos que hemos recibido estas vestiduras de lino fino. Y aquí también lo pone como un lino sagrado. En el versículo 4, las vestiduras sagradas. Estas vestiduras sagradas nos las ha provisto nuestro Adón Yeshua, y de esa manera tenemos que oficiar en nuestro hogar. Obviamente, nosotras como mujeres tenemos un papel cuando está presente el esposo que es creyente.
Y aquí entra ese aspecto de la sujeción, que de pronto es muy polémico y que dicen, oye, pero si mi esposo no se somete al Creador, pues obviamente, ¿cómo yo me voy a someter a mi esposo si me pide que haga cosas que no debo de hacer, que no están correctas? Es otro caso, es una situación que se tiene que evaluar de una manera muy en particular, que se tiene que tomar otras decisiones, que se tienen que a veces imponer esa fe y no en un sentido de contienda, sino cuando el esposo puede respetar esto, mantenerse en esa integridad de yo voy a hacer las cosas como el Eterno lo dice, y en la medida de lo posible mantener el shalom, la plenitud en el hogar. Obviamente hay otros casos en los cuales esto no es posible, en los cuales ha habido pleitos incluso antes de estar en la fe o dentro ya estando en el entendimiento de la Torah. A veces esto se acentúa más, son otras circunstancias, pero en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, y sobre todo si en el hogar el esposo es un hombre que también se consagra, hay que escuchar, hay que seguir ese orden, respetar ese orden como ellos como ministros. Pero al final, también nosotras como mujeres fuimos llamadas a ser parte de ese reino de ministros. Y aunque no se trata de oficiar nada, no se trata de llevar la batuta de nada, sino del servicio y de la consagración y de la santificación, también somos partícipes cuando ponemos por delante la Escritura y cuando mantenemos nuestras vestiduras limpias a través de nuestra obediencia a los mandamientos. Voy a leer por aquí unos comentarios que nos ponen. Más abajo. Atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Proverbios 1:8. Algo importante que nuestros hijos tienen que saber, y si lo podemos instruir a edades tempranas mejor. Saben, nuestros hijos deben de saber que los padres, con esta responsabilidad que el Eterno nos ha dado de guiarlos, de protegerlos, de instruirlos, tienen que confiar también en esa autoridad y nosotros mantenernos en el entendimiento de la Torah, porque también si ellos confían en nosotros y en las decisiones que tomamos y en las determinaciones en nuestro hogar, por supuesto que todo tiene que ser según lo que dice la palabra, si no vamos a dar un mal testimonio y los vamos a confundir. Dice también, Primera de Timoteo 5, del 1 al 2, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas con toda pureza como a hermanas. Dice, actualmente este respeto ya no existe a causa de tanta indiferencia con nuestro Creador. Es lamentable porque los hijos están creciendo de una forma tan errónea, da tristeza. Ahorita vamos a hablar de puntos importantes que tenemos que considerar para que justamente esto no sea algo que se dé dentro de nuestros hogares. Efesios 6:4, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Eterno, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Críenlos en la disciplina y en la instrucción. Sí, el amor tiene que estar presente, pero saben que la disciplina es una muestra de amor, que instruir a nuestros hijos es una muestra de amor. Así que, ¿qué es lo más importante? Guiarlos en la disciplina del Eterno. Si el Eterno dice no idolatría, pues no idolatría. Si el Eterno dice no imites a las naciones, pues no imites a las naciones. ¿Por qué? Porque eso al final te puede traer un mal en muchos aspectos, no solamente imitando en el sentido físico, por ejemplo, de las modas, de que si se pintan el pelo, que si usan cierta moda de vestir y esas cosas, en las actitudes, en las palabras, en las acciones, algo que por ejemplo es tan común y en cualquier ámbito, ya sea incluso dentro de las religiones, son las relaciones íntimas entre los jóvenes. Cuando no se tiene esta consagración como parte de la instrucción de los padres, que en disciplina y en instrucción tienen que guiar a sus hijos para evitar
lo que incluso ahorita vamos a ver así nomás a grandes rasgos, más adelante, toda la inmoralidad. ¿Por qué hay tanta inmoralidad? Por la falta de instrucción y la falta de disciplina. Pero en nuestro hogar, eso no tiene que mencionarse. Tenemos que esforzarnos en instruir a nuestros hijos como la Torá ordena, para evitar que ellos incluso tengan estas consecuencias tan lamentables por causa de la inmoralidad. Porque ya pierden su pureza, porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, o incluso ya los hombres, esto es algo que ya se da en ambos sexos, ¿verdad? Que la gente se burla, que los engañan, que primero, ay, eres mi todo, te amo, y al final nada más era para utilizar a la persona. Toda la inmoralidad es falta de instrucción y de disciplina. Y es algo que el Eterno todo el tiempo nos está refiriendo. Evítenlo. Romanos 1:30 dice: detractores, aborrecedores de Elohim, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Apocalipsis 19:8: y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Las acciones justas es la obediencia a la Torá. Si nosotros conocemos la Torá, si nosotros entendemos las instrucciones que el Eterno nos da, entonces al momento de guardarlas, al momento de tenerlas presentes, al momento de cuidarlas, de procurarlas en nuestro diario vivir, es mantener estas vestiduras limpias todo el tiempo. Estas vestiduras que se nos han dado por el sacrificio del Mesías se mantienen limpias a través de nuestra obediencia. No es nomás, ya me vistieron de lino fino, limpio y resplandeciente, muy bien, muchas gracias, y ya puedo vivir como vivía siempre o como yo quiera. Por supuesto que no. ¿Cómo debemos de vivir? Pues también en Apocalipsis dice, ¿verdad? Esta es la perseverancia de los santos, los consagrados, pues los que guardan los mandamientos. Las acciones justas, la justicia es la instrucción, los mandamientos. Hebreos 10:22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Igual que el ministro, ¿verdad? No pueden acercarse, muchas gracias por este texto, qué bueno que lo puso la hermana Noralba, porque no podemos acercarnos al Eterno si no nos hemos purificado. Ya sabemos que hemos sido revestidos con vestiduras limpias a través del sacrificio del Mesías. Pero para presentarte al Eterno tienes que seguirte purificando, y esto lo haces a través del lavamiento de la palabra. No nos confiemos de que no, pues yo ya estoy en la fe, ya tengo mis vestiduras limpias y ahora sí ya puedo entrar a este lugar más santo, como dice en la Biblia, para orar, para bendecir al Eterno, cantarle. Pero ¿y qué tal nuestra vida? ¿Qué tal nuestra instrucción a nuestros hijos? ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos bajo esa misma cobertura del Mesías? Y tenemos que considerar que nuestras vestiduras nos fueron dadas a nosotros, a quien decidimos obedecer al Eterno y a quien aceptamos la redención por medio del sacrificio de su Hijo. Estas vestiduras mías no van a cubrir a mis hijos, pero mi consagración, nuestra consagración, sí es un medio para que mis hijos también sean consagrados, para que mis hijos también quieran consagrarse, para que mis hijos sean también incluso librados de la impureza. Porque si yo me mantengo firme en mi consagración en mi hogar, voy a evitar que la impureza entre a mi hogar. Así, por ejemplo, en el caso de las hermanas, que sus hijos no son creyentes, que no están dentro de la fe, que ya son mayores, que ya tienen su vida hecha y que ustedes están recientemente o tienen poco o el tiempo que tengan, pero están solas en la fe, su instrucción, su perseverancia, su justicia, su consagración en su hogar
es determinante para evitar que la impureza entre a su hogar. ¿Por qué? Porque ustedes aún tienen esa capacidad, esa autoridad para decidir qué es lo que no puede ser en el hogar. Ahora, a veces, bueno, pues las casas están divididas, es una situación muy compleja, cuando, por ejemplo, si el esposo no es creyente, se tienen que hacer otras cosas, incluso muchas veces se va a tener que ceder a algunas situaciones con tal de evitar problemas mayores. Muchas veces se tendrá que tener paciencia, estar en oración, por supuesto nada que corrompa sus almas, ¿verdad? Nada que les corrompa a ustedes mismas, sino dejar que la familia, pues el resto de la familia, tome sus propias decisiones. Muchas veces como mujeres de fe no vamos a tener el control de lo que nuestros hijos decidan, sobre todo si no están en la fe, o de cualquier otro familiar. Sin embargo, tenemos que seguir perseverando en nuestra propia consagración, y nada de lo que haga el esposo que no es creyente o los hijos que no son creyentes debe de ensuciar estas vestiduras. Por nuestra propia cuenta, por nuestra propia consagración debemos de mantenernos. Y eso es algo que puede ser un reto mucho mayor en las familias que están divididas por la fe, pero que seguramente su perseverancia, su esfuerzo, sus oraciones, su consagración se va a ver retribuida por el Creador, no solamente en este tiempo y en esta tierra, que sería algo lindo y sería algo hermoso ver a nuestra familia unida y reunida dentro de la fe, pero si incluso aquí no se da, sabemos que el Eterno pues nos tiene preparado algo mucho mejor. Puede que suene un poquito duro o fácil de decir, ¿verdad? Sí, bueno, pues aquí en la tierra, en este mundo, podemos decir muy fácilmente, bueno, al cabo espero algo mejor, pero duele la familia, por supuesto, pero ¿cuántos creyentes en la Escritura no padecieron de tantas maneras? ¿Cuántos creyentes en la Escritura no tuvieron divisiones por causa del Mesías cuando Él se manifestó como Mesías? Dentro del mismo pueblo de Israel, ¿cuánta división hubo? No podemos esperar que nosotros no tengamos ningún padecimiento. Pero lo que sí podemos hacer es seguirnos lavando nuestras vestiduras día con día, purificando nuestras vestiduras y purificando en lo más posible en nuestro hogar. ¿Cómo? Pues controlando según nuestras posibilidades, según el entorno, según la familia. No podemos aplicar lo mismo en todos los hogares, pero sí podemos de alguna manera tener cierto control sobre lo que implica nuestra propia relación con el Eterno, y dentro de nuestro hogar pues que se nos respete esa vida que nosotros queremos llevar en consagración. Vamos a ver aquí también los comentarios. Vamos a ver, déjenme subir. Dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 27:12. Esto es algo que tenemos que tener bien presente. Tener la prudencia del Eterno que nos da en su palabra para evitar el mal y transmitirla a nuestros hijos. Y si ellos se rebelan y deciden actuar según sus concupiscencias, según sus entendimientos y su propia sabiduría humana, pues obviamente tendrán estas consecuencias, tendrán esa retribución de sus acciones. Y también ahí nosotras tenemos que ser como Aarón, mantenernos firmes en nuestro servicio, porque todo lo que ellos vivan como consecuencia de sus acciones puede ser una manera en que ellos reflexionen, que ellos recapaciten que lo que están haciendo está mal, y entonces decidan escuchar el consejo de la madre o del padre que está en la fe. Así que, como les decía en esa aportación, no estorbar la voluntad del Eterno, ¿verdad? Nos ponen por aquí: yo en particular, mi esposo cuando está en casa no le gusta que me cubra la cabeza para la oración, pero le digo que lo hago por respeto a él, ya que él es el que debiera orar por ser hombre, y pues mis hijos lo están viendo.
Dicen también por aquí en el chat, tristemente no conocí en mi niñez ni en mi adolescencia quien me instruyera. ¿Cuántos males pude haber evitado? Yo creo que en todos los casos, de alguna u otra forma, en diferente, digámoslo, nivel, en diferente situación, pero de alguna manera todas decimos lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hubiera yo hecho o no hecho si hubiera conocido de la instrucción, si mis padres me hubieran instruido de esta manera, como el Eterno lo ordena? Pero al final de cuentas, sabemos que todos en algún momento, aún sin la instrucción, sabíamos lo que estaba bien, lo que estaba mal. A veces nos dejábamos llevar o a veces teníamos temor de hacer lo correcto. Nos dejábamos llevar por la mayoría o nos dejábamos llevar por las emociones o por las presiones sociales o por nuestros propios corazones engañosos, por tantas cosas. Pero tenemos que aceptar también las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y ahora que comprendemos lo que está mal delante del Creador, tratar de transmitirlo a nuestros hijos para que ellos no padezcan lo mismo que nosotros. Nos ponen aquí en el chat, mi caso es extremo, pero yo me mantengo, aunque me he quedado sola, aún teniendo familia, pero me esfuerzo por obedecer yo al Eterno. Así es, y yo creo que eso es algo que el Eterno toma en cuenta, el esfuerzo, y no hay nada mejor que tener la tranquilidad en nuestra conciencia de que aunque no podamos estar como quisiéramos en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, no sé, en el caso, por ejemplo, de quienes no tienen a sus familias dentro de la fe, pero es mejor, ese es mi punto de vista, Para mí sería mejor estar, no contar con la presencia de ciertas personas en mi vida, pero estar en paz delante del Eterno. Que a lo mejor tener a mi gente aquí reunida, todos muy lindo, pero saberme transgresora delante de mi Creador. Que a lo mejor ahorita muchos no se percaten, pero va a llegar el momento en el que lo van a entender. Y ahí, como dice el Mesías, ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Ahí cuando comprendan nuestra alma de todo lo que pudo haber hecho y no lo hizo. Ahí yo no quiero encontrarme desnuda delante del Eterno y ser juzgada por mis malas obras. Así que yo sé que es difícil lo que muchas pueden estar viviendo en su vida personal, pero piensen en esto, es mejor que estén bien delante del Eterno y no bien delante de los hombres y en enemistad contra el Todopoderoso. Dice también por aquí, así es, hermana Violeta, para mí ha sido muy difícil, mi esposo no es creyente, pero el Padre Eterno ha sido mi ayuda, mi guía, pero también me ha corregido muchas veces, doy gracias por ello. Dice, ¿qué pasa si nos visitan los parientes no conocedores de la Torah a casa? Mañana yo recibiré visita como de al menos 15 personas si no les interesa la Torah. Bueno, ahí obviamente es algo que también son situaciones muy en particular. Cada quien conoce a su familia. Hay, por ejemplo, familiares que no están en la fe, pero que son respetuosos, y más si llegan a nuestra propia casa, pues uno pone nuestras propias reglas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento llegamos a tener visita de familiares que no son creyentes y en nuestra casa, pues si se escucha música, pues eran las alabanzas, ¿verdad? Lo que conocíamos como las alabanzas. Era la música que pues es la que agrada al Creador. Y es esa congruencia y es nuestra vida como es. Tener esa, no aparentar lo que no somos, sino mantenernos en nuestra integridad. Eso es algo que debemos de hacer siempre. No porque estén personas que no son creyentes en el hogar, pues le vamos a dar vuelo a la hilacha con las conversaciones profanas, ¿verdad? Ahora, eso es algo que ya cada quien sabe lo que puede ocurrir. En nuestro caso, por ejemplo, sabemos que familiares definitivamente pueden tener un estilo de vida mundano tan profano que no nos vamos nosotros ni a unir con ellos, ni mucho menos a invitarlos a nuestro hogar a realizar alguna fiesta o celebración o qué sé yo, porque ya sabemos cómo se comportan. Entonces ahí ya es algo muy en particular
ya uno sabe a quién puede recibir, a quién no, porque cómo se comportan, porque las conversaciones, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues cuando estamos en el hogar propio, las reglas o digamos los lineamientos que nosotros podemos respetar, ¿no? Dice, he podido ver la verdad de mi papel como esposa, como madre, pero también como su sierva. Bueno, pues también de alguna manera servimos en nuestro hogar, por supuesto. Dicen por aquí, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Segunda de Timoteo 4:2. Esto es algo que tenemos que hacer. Seguir corrigiendo con mucha paciencia, no dejar de enseñar y sobre todo no querer enseñar cuando las cosas ya están caóticas. Por eso dice sea oportuno o no sea oportuno en todo momento. Si por ejemplo tenemos hijos o hay hijos que no están conduciéndose correctamente y que ya son mayores, que ya son autónomos, todo el tiempo estar diciéndoles, aconsejándoles, mira esta persona, mira esta amistad, no me parece por esto, te puede traer un mal por esto, que ellos vean que todo es por su bien, por su integridad, por evitarles problemas, por evitarles consecuencias desagradables, por evitarles que en el futuro se arrepientan de las cosas que cuando somos jóvenes creemos que podemos hacer y no pasa nada. Todo eso, todo el tiempo hay que estarles instruyendo y a veces no es ni siquiera necesario citar tal cual textualmente la Biblia. Nosotros que ya tenemos la escritura en nuestra mente, podemos hablar ese consejo de una manera entendible para quienes nos están escuchando, sin a lo mejor decir, es que en la Biblia en tal carta o en tal lugar dice así, 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 por eso tú así. No, simplemente ¿sabes qué? Apártate de las personas que puedan jalarte a hacer lo malo. No tenemos que a lo mejor citarles el Salmo 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas instrucciones deben de ser en todo tiempo y fuera de tiempo, como dice aquí. Dice, en casa mi esposo me apoya parcialmente en guardar la Torá y solo confío en el Eterno que obre en él. Así es, cuando esto es, qué bueno, hay que tener paciencia, perseverancia, buen testimonio y por supuesto oración para que también pues el Eterno sea propicio y permita que los esposos o las esposas, cual sea el caso, puedan llegar a tener este entendimiento de lo importante que es la fe. Nos ponen también por aquí, cuando los hijos son pequeños, es fácil instruirlos en el Creador, pero cuando ya salen de casa es otra cosa. Por supuesto. Por eso, el tema de las culpas que cargas. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí en Levítico, con respecto a la expiación en el día de Yom Kippurim, el Eterno da todo un lineamiento, pero en el versículo, a ver, 21 me parece. Ok, aquí. Versículo 20. Cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza, confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos, con todos estos pecados, y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. Los pecados son una carga, ¿verdad? Nadie de nosotras estamos tranquilas si sabemos que hemos hecho algo que es incorrecto hasta que lo hablamos, hasta que lo solucionamos, hasta que lo confesamos. Nadie de nosotras está tranquila si sabe que hizo mal y no se pone a cuentas. Y también es una instrucción del Mesías, ¿verdad? No puedes venir a ofrecer al Eterno un sacrificio, una ofrenda, y estar mal con tu hermano, por ejemplo, ¿no? Hay que ponerse a cuentas. ¿Por qué? Porque es verdad, respecto al comentario,
Cuando nuestros hijos están pequeños, les podemos instruir y súper bien, nos siguen a todos lados, escuchan, hacen lo que les decimos, están felices y crecen y probablemente, pues, en el mejor de los casos, si no lo hicimos con religiosidad, pues ellos continúan en ese entendimiento. Cuando ya salen de casa, dice aquí es otra cosa exactamente, cuando ya salen de casa y sobre todo cuando no se llegó a esta instrucción a sus vidas en una edad temprana, entonces sabemos nosotras que no podemos cargar con sus iniquidades. No podemos nosotras cargar con las consecuencias de su pecado, porque si estamos instruyendo, si estamos nosotras, si hemos sido diligentes en la instrucción, en lo que se ha podido, y sobre todo cuando ya son hijos mayores, ya son hermanas o hermanos ya mayores, que ya sus hijos ya tienen familia, muchos incluso ya son abuelos, no pueden meterse más allá en la vida de sus hijos, sino únicamente tratar de mantener una buena relación con los que les permiten, porque yo sé que hay casos diversos, pero esta buena relación que sea para que ustedes puedan dar ese buen testimonio, ese testimonio íntegro a sus hijos. Y que ante cualquier situación, porque se presentan, tengan la edad que tengan sus hijos, ustedes tengan la sabiduría de la Torá para poderla hablar, para poderla exponer. Y para poder incluso ser sinceras con sus hijos. Y poder reconocer, ¿sabes qué, hijo? O ¿sabes qué, hija? En su momento yo te instruí de cierta manera porque yo creía que así era como debía de serlo. A lo mejor yo te enseñé a hacer, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Que es algo ya muy común. Yo te enseñé a ser autosuficiente, te enseñé que era mejor estar sola, te enseñé que no era muy buena idea tener hijos y muchas cosas que a veces se nos enseñan fuera de la fe. Y muchas mamás secundan, y se los digo porque yo lo he escuchado de mujeres que no son creyentes. Me ha tocado aquí mismo en nuestra casa, en nuestra colonia, cuando voy a hacer alguna compra, y me ha tocado escuchar mujeres que ellas mismas dicen, que les dicen a sus hijas, ay hija, no te cases, mira, mejor ten tu pareja y cada quien por su cuenta y no tengas hijos porque mira, este mundo está tan mal. ¿Para qué traes hijos a este mundo tan revuelto, tan mal, con tanta pobreza? No, mira, mejor tú trabaja para ti. Otras también me ha tocado escuchar que dicen, ay hijita, ya tienes una hija o ya tienes un hijo, ya con ese quédate, ya no tengas más, porque es más difícil, tienes más hijos, este mundo cada vez está peor, mira qué contaminado está, qué les vas a dejar a tus hijos, además vives mejor con un solo hijo que con más. Ten tu propio trabajo para que no dependas de tu esposo. Muchas cosas que a veces creen que son buenas, pero la verdad es de que son completamente antibíblicas porque rompen con toda la armonía que el Eterno quiere para una familia. Y por eso tanto divorcio, por eso tanta mujer que cae en el libertinaje, porque pues que tiene, hoy estoy con uno, pero ya tronamos y ya después, bueno, ya nos separamos y ya después estoy con otro. Pero al final no soy feliz porque he tenido 20 novios, he vivido con 10, pero con ninguno estoy. Y eso es un pesar para las jóvenes, que al rato ya están de 30, de 40 años y todavía no encuentran estabilidad. Y eso pues por las malas instrucciones o por los malos ejemplos o por la falta de instrucción. Entonces, también es de sabios reconsiderar ante los hijos. Yo te instruí de una manera, pero ahora entiendo que fue lo peor que pude haber hecho decirte tal cosa o meter en tu mente tal cosa. Y no se diga cuando nuestros hijos o cuando los hijos están pues expuestos en el sistema, que ya sabemos que el sistema les va, no solamente es el trabajo que hagamos nosotros en casa, el sistema también va a hacer su propio trabajo, va a poner su propia moldura en sus mentes. De tal forma que la mentalidad se encamina de una manera que ya no podemos tener control, que ya la Torá no va a tener control, porque ya está completamente amoldado al sistema. Cuando pasa eso, no vale la pena afanarse y tener problemas. Es que mi hijo no quiere entender que guarde el Shabbat.
es que no es de que tú lo vayas a hacer entender, es que cada uno de ellos tiene que pasar su propio proceso y es mejor que tú te enfoques en dar tu testimonio correcto y que con eso le prediques a tus hijos, a que estés, como dicen acá, como cuchillito de palo atrás de ellos y diciéndoles, es que mira, no salgas con este muchacho, es que mira, guárdate hasta el matrimonio, es que mira, no salgas con esta mujer que no te conviene. ¿Saben qué? Si no hubo instrucción y los hijos ya tomaron una moldura en sus mentes, ya tomaron decisiones, ya está fuera de su control, y en alguna ocasión que las puede haber, pueden ustedes transmitirles la instrucción, es bueno, háganlo, pero por supuesto que si esto no es viable, conságrense ustedes, esfuércense ustedes en esa consagración, y con eso les aseguro que también les va a llamar mucho la atención a ellos, y va a llegar un momento en el que van a reconsiderar y van a decir, bueno, mi mamá, mi papá, quien está en la fe, bueno, tiene cierta estabilidad, vive tranquila. ¿Por qué? Pues porque no nos metemos en problemas, porque estamos en consagración, y eso se aprecia también por las personas que no son creyentes. ¿Qué más? Proverbios 13:24, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y eso implica no solamente una vara física, porque obviamente es lo primero en lo que pensamos cuando leemos estos versículos, sino también las correcciones que la vida les lleva a su hogar, las correcciones que de las consecuencias de sus acciones. A ver, aquí ya se me movió el chat y no sé dónde me quedé. Ok, aquí, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consciente, en vivir con ella, no abandone a su marido. 1 Corintios 7:13. Bueno, esto que también ya hemos hablado y que es muy importante que se entienda también dentro del contexto, ¿verdad? Familias, que las familias eran de origen judío y que de pronto la mujer o el hombre, bueno, en este caso la mujer, comprendía el mensaje del Mesías y se unía a los creyentes del Mesías y su marido no. Bueno, aquí tenía que tomar ciertas acciones y cierta paciencia también y no dejar a su esposo nada más porque él no está en la fe y viceversa, ¿no? Ya sabemos que esto también lo aplicamos en nuestra actualidad. Dice, aunque sea el rato que está por el que trabaja ese día y eso me permite estudiar con las pequeñas, disfrutando. Ay, creo que me brinqué por aquí algún comentario de Honoris. Dice, lo mejor es que nuestros hijos vean nuestro testimonio. Exactamente. Nos dicen por aquí, claro, tiene un precio muy alto no haber tomado buenas decisiones, pero ya no es tiempo de estarse quejando tanto. Me refiero a que si estamos hoy en la instrucción, seguir adelante. Exactamente. Exactamente, eso es algo que hay que tener madurez, ¿no? Dice igual mi esposo, a él le agrada que esté en Shabbat estudiando con la excepción de cubrirme la cabeza y solo lo hago para la oración. Y algo que sí no acepta es apartar a la familia, el apartar a la familia. Sí, claro, eso es algo que se tiene que cuidar mucho, ¿verdad? Ser prudentes de sí, consagrarse, pero sin dividir el hogar, por supuesto, ¿no? Y sobre todo cuando el esposo no es creyente y también conserva o quiere conservar cierta armonía en el hogar. 1 Corintios 7:14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Así es. ¿Por qué? Porque si se separan, se profanan. Pero si se mantienen unidos, se mantienen en consagración. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo primero que sucede ante una separación es que una de las dos partes va y busca o acepta una nueva pareja y entonces eso trae inmundicia a su vida. Así que bueno, por eso el consejo. Dice, así es, aunque es muy duro, mi hijo no quiere seguir la Torah, estoy sola guardando los mandamientos. Sí, por supuesto es algo difícil, pero también es algo que el Eterno nos esfuerza y nos fortalece, nos anima dentro de la fe.
Nadie nos va a dar la salvación, cada ser toma sus propias decisiones. Yo también soy la única que guarda Shabbat en mi familia y mis nietos les hablo de la instrucción. Sí, mientras sea posible eso, es lo que hay que hacer. Poco a poco van dejando de visitarnos, sí, ¿verdad? Hablando de los familiares que no son creyentes, por supuesto, en el momento en el que llegan a nuestro hogar y que a lo mejor ven que no entramos en el mismo ambiente, pues qué aburrido, ¿para qué vienen? Pues sí, mejor que no vengan, ¿verdad? Dice, no me dicen nada de que me cubra la cabeza, ok. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, 1 Corintios 15:33. Por ejemplo, esto, ¿verdad? Esto es algo que podemos citárselo a nuestros hijos sin decirles así textualmente ni que parezca algo recitado, ¿no? Ten cuidado con los que te juntas porque pueden llegar a influir en ti. Entonces, pues si algo yo te he enseñado y algo has aprendido en este hogar, pues la sociedad, las amistades, por quedar bien, etcétera, pues te van a corromper. Entonces, así es, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Debemos taparnos la cabeza en Shabbat. Bueno, hay un tema por ahí sobre la cobertura de la cabeza en el caso de la mujer, que lo pueden checar en el canal. Y sí, efectivamente es para la oración. Dice yo también, ok, 1 Pedro 4:1, al saber que Yeshua padeció en su carne, compenétrese de esta certeza, el que padece en su carne ha terminado con el pecado. Me imagino que lo puso cuando hablábamos de todo lo que implica, ¿verdad? Para nosotras las mujeres, en el momento en el que decimos, oye, pero es que estoy padeciendo estas circunstancias, pues sí, pero al final también el Mesías padeció y nosotras, si Él no sucumbió ante la debilidad de la carne, pues entonces nosotras tenemos que esforzarnos en seguir perseverando. Dice, pues yo no me cubro con ninguna tela, oro hasta en la calle cuando vean. Bueno, claro, eso es algo que se puede hacer y que hacemos, y cuando es necesario en un lugar y no tenemos una tela, no hay ninguna transgresión en ello, no pasa nada. Todo eso lo van a ver en el tema de la cobertura de la cabeza. Dice, ¿qué pasa cuando son tus padres? En este caso mi madre no honrará al Eterno y es muy grosera y viene a casa y pues ya le he dicho que no diga groserías y se ofende y aparte no las deja de decir. Bueno, ese es un caso que ya cada quien evalúa qué tanto tiene de pues valentía, porque sí se requiere de valentía para evitar o impedir que la familia, en este caso que causa este tipo de incomodidades, sea tan recurrente en el hogar. Hace poquito conversaba con alguien sobre la honra a los padres, ¿verdad? Y es un tema que ya hemos hablado, de hecho, dimos un tema que se llamó Cuando honras a los padres y deshonras al Creador. Es un tema que les invito a analizar si alguien no lo ha estudiado o a lo mejor estuvo presente en vivo pero no lo recuerda, le puede dar una repasada. A veces la primera vez que escuchamos no captamos ciertas cosas y cuando lo repasamos decimos, ay, esto no lo había entendido. Bueno, la honra a los padres siempre tiene que estar presente, sea o no sea creyente el padre, sin embargo, o la madre por supuesto, sin embargo, hasta el punto en el que no nos hagan transgredir, hasta el punto en el que no ofendan al Creador en nuestras vidas. Si mi padre o si mi madre tiende a ser muy grosero, muy grosera por las malas palabras y todo esto, pues evitarlos en lo más posible, y no quiere decir que, ay, no, ya no te voy a hablar. La verdad es de que es algo que muchas veces no vamos a poder controlar en una persona. Y no se trata de que no llamen, oye, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿O cómo te has sentido? ¿Cómo has estado? Lo que sea, no hay ningún problema en eso.
tratar de tener mucha prudencia para que en el momento en el que no, ya está empezando a hablar demasiado y ya sé por dónde va o ya sé que va a ponerse a decir cosas que me van a incomodar. Bueno, mamá, pues me da mucho gusto que estés muy bien, te dejo, tengo cosas que hacer por acá, luego te marco o incluso una visita, si se puede, así rápida, o ¿cómo estás? Ah, mira, pues te traje, no sé, un detallito, a lo mejor que si la frutita, acercarle, sobre todo cuando son ya mayores, lo que se pueda. Es decir, tener honra, tener atención, siempre y cuando, pues, no nos corrompamos. Esto es algo importante. Y estamos hablando de casos en los cuales los familiares son, como por ejemplo lo que nos ponen aquí, ¿verdad? Muy incómodos en su manera de expresarse, o que si llegamos y que ya tienen la música a todo volumen y se la pasan ahí, que con las novelas, y obviamente pues si esto se da, ni al caso, no es propio, no les edifica, no van a estar a gusto, pero tampoco se trata de que córtala para siempre y no vean por ellos. O sea, tenemos que tener mucha sabiduría para tratar este tipo de situaciones. A ver, estudio si la mujer debe usar talit. Bueno, ese es un tema, ese es diferente. Hay otro que se llama ¿debe la mujer cubrirse la cabeza al orar? También está ahí en estudios temáticos. Dice, mi mamá vive sola y siento feo no invitarla, pero por lo mismo es muy maldiciente. Claro, hay personas que ya tienen como cierta amargura también en su corazón, entonces, ok, si es la situación, estar al pendiente de ella y con la prudencia, pues, de que no afecte en el hogar, sobre todo, pues, si asiste, y evitar que sea lo tan recurrente, ¿verdad? También, digo, es una situación que ya cada quien tiene que gestionar de una manera muy particular. Así es, una de esas culpas es haber instruido a nuestros hijos en la religiosidad iglesiera, por ejemplo, ¿verdad? Dice, bueno, aquí están hablando entre las hermanas. Ok, aquí está el tema de cubrirse la cabeza. Si gustan guardarle el enlace, ya lo pusieron aquí en el chat para que lo puedan escuchar en otra oportunidad. A mí me decían que me quedé criando mis hijos y atada, esclavizada a mi esposo y al hogar. Pues qué bendición eso, y no estar por allá a lo mejor exponiendo a los hijos o solas. La verdad es de que es una bendición el hogar y la consagración en el hogar. No solamente, al final de cuentas todos somos esclavos de todos aquí. Al final de cuentas, tanto el esposo también que cumple con su deber en el hogar, si así la ponemos, pues entonces también es un esclavo, y los hijos pues también son esclavos. Pero obviamente es la mentalidad de la gente la que lo quiere ver así. Sabemos que es una consagración, es una santificación y es un bien para nosotros. A ver, ¿qué más? Cuando mi hijo era chiquito, la familia me decía que era muy estricta con él. La verdad fui cayendo y amoldándome a los demás. Pues hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Dicen por aquí, por ejemplo, como testimonio, a mí me tocó hablar con mis papás y decirles que no vengan más a casa. Son situaciones extremas que se tienen que hacer muchas veces y por supuesto que están en todo su derecho, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Ok, Deuteronomio 8, 5 al 6, date cuenta pues de que el Eterno tu poderoso te corregía como un hombre corrige a su hijo, y guarda los mandamientos del Eterno tu poderoso siguiendo sus caminos y temiéndole. Así es. Bien, entonces, considerar todo a nuestro alrededor, la consagración hacia nuestros hijos, que nuestra negligencia por nuestra consagración no afecte a nuestros hijos. Esto es algo tan importante. Dice aquí, cuando Aarón dice haya terminado de hacer su propia propiciación, su propia purificación, dice aquí en el versículo 17, dice, nadie deberá estar en la tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre para hacer propiciación en el santuario hasta que salga, es decir, mientras esté haciendo propiciación por sí mismo y por su familia y por toda la asamblea de Israel. Todo lo que nosotros hacemos como parte de ese reino de ministros puede tener una consecuencia sobre nuestros hijos. Así que hay que cuidar que nuestra negligencia no haga que nuestro pecado, que nuestra consecuencia recaiga también en nuestros hijos.
A Aarón, por ejemplo, pues sabía que tenía que mantenerse en su papel como ministro, tenía que presentar su propia propiciación y no dejarse afectar por la situación que había pasado con sus hijos y tampoco afectar a sus otros hijos ni a la asamblea completa y a toda la congregación por lamentarse por el pecado de Nadab y Abiú. Así, ¿cómo nosotros podemos transmitir a nuestros hijos la carga de nuestro pecado? Pues sencillo, ¿verdad? Nuestras malas decisiones. Por ejemplo, situaciones en las cuales mujeres, sobre todo hablando entre nosotras de mujeres, que deciden alejarse de su hogar, a veces sin la necesidad, para obtener un bien propio, que sobresalir en su carrera, que ponerla en práctica, que porque pues es lo que estudiaron, y muchas veces tener que delegar a los hijos que con las abuelitas o que en la guardería, desatender el hogar por cumplir un objetivo personal, algo que es totalmente normal en el sistema y que te dicen es que tienes que ver por ti misma, pero para lo que tenemos que ver por nosotras mismas es para estar puras delante del Creador, porque si tú estás pura, en tu hogar también va a haber pureza, porque vas a tratar de conservar esa pureza. Pero si no, tu culpa vas a hacer que la carguen tus hijos. Desde el momento en el que mujeres, por ejemplo, y esto es algo como me pesa, como me de verdad duele saber mujeres que se separan de los padres de sus hijos y sus hijos tan pequeños y después se unen a otros hombres, a unos extraños, que lamentablemente llegan a lastimar de diversas maneras a los que no son sus hijos. Entonces, yo cuando pienso en estas cosas y digo, ¿cómo nosotras como mujeres podemos llegar a transferir nuestros pecados a los hijos por estas malas decisiones y otras? Por los descuidos en nuestro hogar, por los descuidos a la persona de nuestros hijos, por los descuidos de la instrucción, por no ser diligentes en la consagración y a veces negarnos a nosotras mismas. ¿Para qué? Para evitar que nuestros hijos lleguen a padecer la consecuencia de nuestro pecado. Como cuál, por ejemplo, vamos a verlo acá en el capítulo 24 de Levítico. Ustedes ya conocen esta historia, saben que hemos hablado ya de esta situación de un hombre rebelde, un hijo blasfemo, dicen algunas versiones. Levítico capítulo 24, del versículo 10 en adelante. La mujer que aquí se menciona se llama Shlomit, o está como Selomit en las traducciones. Ya tenemos un estudio de ella, hemos hablado del yugo desigual a través de este testimonio y todo lo que implica. Eso lo van a encontrar en la lista de reproducción del volumen 1 del libro del lado femenino de la Biblia. En el libro, por supuesto, también van a encontrar la historia de Shlomit y van a poder reflexionar a detalle sobre ella, pero por ahora, como referencia, esta situación de esta mujer que se unió con un hombre que no era parte de Israel, que era un egipcio, y que por el testimonio que vemos aquí en la Torá en su hijo, de maldecir el nombre del Todopoderoso, nos damos cuenta que este hombre egipcio no había dejado su identidad como egipcio. Este hombre como egipcio pues estaba acostumbrado era algo muy común maldecir a los dioses. Y lamentablemente Shlomit no pudo contrarrestar esa falsa y negativa enseñanza del hombre egipcio en su hijo. ¿Quién era Shlomit? ¿Cómo conoció a este hombre? Finalmente, porque se unió con un hombre egipcio y no con un hombre de Israel. Todas estas cosas, obviamente ignoramos todos los detalles, pero es una referencia importante que nosotras podemos analizar, porque esto que pasó con este hijo, en este caso particular, fue una consecuencia de una falta de consagración, de entendimiento, de convicción de parte de Shlomit. Probablemente este hombre egipcio pues era un buen hombre, a lo mejor
parecía o aparentaba la fe, aparentaba que, ay, no, pues sí, el poderoso de Israel, y sobre todo cuando salen de Egipto y todo lo que las naciones conocen sobre el poderoso de Israel, pues ¿quién no va a temerle, verdad? Sin embargo, en su corazón, en su mente, todavía tenía esta naturaleza egipcia suya. No era un hombre renovado, no era un hombre que pudiésemos decir nació de nuevo, ¿verdad? Murió el egipcio y renació un hombre dentro de Israel. No. Así que Shlomit se une con este hombre y su hijo que lanza una maldición. Dice aquí, versículo 10, entre los israelitas vivía un hombre, hijo de madre israelita y de padre egipcio. Y sucedió que un día este hombre y un israelita iniciaron un pleito en el campamento. Pero el hijo de la mujer israelita, al lanzar una maldición, pronunció el nombre del Eterno. Así que se lo llevaron a Moshe. El nombre de su madre era Shlomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron bajo arresto hasta que el Eterno les dijera qué hacer con él. Entonces el Eterno le dijo a Moshe, saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Qué curioso, porque era lo mismo que hacía Aarón confesando los pecados sobre el macho cabrío que iba a ser soltado en el desierto, transfiriendo su pecado al macho cabrío, y en este caso, finalmente, este hombre que estaba cargando con toda la culpa por lo que había hecho y por la falta de instrucción que no había en su vida. Y murió. Dice en el 15, diles a los israelitas, todo el que blasfeme contra su poderoso sufrirá las consecuencias de su pecado. Además, todo el que pronuncie el nombre del Eterno al maldecir a su prójimo será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo. Si pronuncia el nombre del Eterno al maldecir a su prójimo, será condenado a muerte. Por si no quedó claro, lo repite aquí. Entonces vean cómo toda la consecuencia de que no hubo una unión en consagración dentro de Israel trajo un hijo rebelde, irreverente, blasfemo. Voy a leer por aquí unos comentarios. Dice, mi papá y mamá no son creyentes. Le doy gracias al Eterno que respetan mi fe y se comportan con respeto conmigo y mi familia. Por supuesto, eso es algo que se valora mucho. Y ¿saben qué? Nosotros tenemos, pues sí, la oportunidad y también la dicha de que el Eterno nos permita tener de pronto alguna comunicación, que con la mayoría es por WhatsApp o por medios electrónicos, con familiares que no son creyentes, pero que escuchan, que se dan los temas, que podemos incluso mencionar la Biblia, que podemos hablar de nuestra fe, que respetan, que se interesan, que preguntan. Y aunque no pregunten, porque hay unos que no preguntan nada, pero bien que entienden lo que hacemos y no lo cuestionan, no lo critican, lo respetan. Y no sabemos si en algún momento ellos vayan a llegar a preguntar, a interesarse o acercarse incluso a la fe. Por eso es tan importante que cuidemos nuestro testimonio, porque no saben si sus familiares o sus hijos que hoy no son creyentes, después van a venir a la fe, a lo mejor ni siquiera a través de ustedes, pero que su testimonio va a ser determinante y va a ser importante para ellos. Entonces, bien por estas situaciones que se dan. Dice por aquí en el chat, mi papá tiene 86 años y llegó a vivir con nosotros y pusimos reglas, y una fue: en esta casa no se dicen groserías, y ha respetado mi papá. Excelente. Y la verdad es de que, pues sí, y sobre todo cuando ya llega una etapa en la que los padres dependen de los hijos en este tipo de edades y situaciones, qué bueno por quienes
saben respetar y sobre todo que entienden que al final de cuentas no están en su propia casa como para poder tomar este tipo de determinaciones. Así que bueno, pues es algo que se puede hacer y tómenlo como testimonio también. Dice, el esposo de mi hija tiene un hermano que es homosexual y yo ahora ya no quiero que invite a casa a sus suegros. Se ven en otro lugar porque mi hija y su esposo y mi nieto viven con nosotros. Ok, nos pone en 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, procuren tanto más hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Así que no escatimen todo esto que están hablando, que están mencionando, que dicen, no, sabes que yo impedí que mis padres vinieran a mi casa, o yo no voy a visitar a mi mamá por tal situación, o yo no recibo a mi hermano, a mi hermana, a mi familiar homosexual, o cualquier otra cosa, o familiares que están en malos pasos. Todo eso, ¿sabes qué? Es seguirte manteniendo firme en tu llamamiento y en tu elección como parte de un reino de ministros al servicio del rey, que debes de mantener tus vestiduras limpias. Y estas cosas que se pueden ver tan cotidianas, todo esto influye y determina mucho en nuestra relación con el Eterno. Porque si a una cosita le decimos qué tiene de malo, así poco a poco es como si nuestras vestiduras se ensucian y con ello nuestra mente se va entenebreciendo y al rato ya no discernimos entre lo santo y lo profano y al rato ya estamos ahí mezcladas con las costumbres de las personas que no tienen temor del Creador. La más sabia de las mujeres edifica su casa, pero la vanidosa la derrumba con sus propias manos. Proverbios 14:1, 14:2. Quien anda en rectitud teme al Eterno y el de torcido camino le desprecia. Ok, ya nos ponen en el chat también de Shlomit para que lo puedan estudiar cuando gusten. Aquí está el enlace. Dice, yo veo unos chiquillos que su madre los tuvo con diferentes hombres. De ambos se separó y están abandonados por una disque carrera. La veo y me doy cuenta que justo de eso me libró el Eterno. Así es. Bien, acá en Estados Unidos dicen, sucedió un caso terrible, la mamá le quitó la vida a sus 3 hijos, los estranguló y luego ella se quitó la vida. Si hubiera conocido la Torá del Eterno, esto no lo hubiera hecho. Uy, esos son casos que se hablan cada vez más en nuestro día a día, ¿eh? También aquí en México han habido casos de ese tipo. Dice, porque para eso fui entrenada en el mundo y 15 años después veo el Padre nos arrancó a mi esposo porque estábamos fascinados por el mundo. Sí, es algo que sucede, ¿verdad? A ver, acá en donde vivo hubo un caso, un padre que tomó como mujer a su propia hija, esta le dio 2 hijos, quiso dejarlo y el tipo la mató con los niños. No, hombre, situaciones horribles. Bien, entonces, bueno, voy a leer este último versículo, Juan 10, 33 al 36. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. También, ¿verdad? Situaciones que en este caso, bueno, pues para los judíos, para ellos era una blasfemia, ¿verdad? Porque no comprendían la naturaleza del Mesías. Pero definitivamente que aquí en este caso, de este hijo blasfemo, pues la falta de instrucción, la falta de consagración, y es ahí en donde entonces nosotras tenemos que considerar si estamos instruyendo a nuestros hijos en la santidad, si nos estamos esforzando, si algo no nos está estorbando para servir al Eterno, ya sea el pecado de nuestros hijos, que digamos, no, es que mi hijo anda en tal camino malo y entonces ahora yo ya no puedo servir al Eterno porque mi hijo anda así. Bueno, si no es una consecuencia por algo que una negligencia tuya, entonces tu hijo pues tendrá, o tu hija, en el caso que sea, tendrá que padecer la consecuencia de sus acciones, pero tú no dejes de consagrarte. Y también analizar si nosotras no les estamos dando carga a nuestros hijos por un pecado, por una negligencia en nuestra vida de fe. Tenemos que ser conscientes también de eso, evaluarnos. Yo creo que la Torah en todo momento y todos los temas que analizamos, si se fijan, es para evaluarnos. Como dice,
Me parece que es en el libro de Jacob, de Santiago, que dice que la Torah es como un espejo, ¿verdad? Que es un espejo que es como si nosotros nos viéramos a un espejo. La Torah nos muestra cómo somos en realidad. Pero, como dice el texto, ya lo estoy parafraseando mucho, pero aquel que peca, pues es como el que se aparta y como si se aparta del espejo y olvida cómo era, ¿verdad? Nadie se ve al espejo y después de verse se olvida de su apariencia. Sabemos cómo somos. Así la Torah, si nos vemos a través de la Torah y si analizamos nuestras vidas a través de la Torah, asimismo tenemos que tener presente que todo el tiempo nuestra vida sea conforme lo marca la Escritura en la santidad. Nos ponen por aquí Mateo 10:37, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Colosenses 3:21. Bueno, en lo que vamos concluyendo, a ver si por ahí nuestras hermanas que son rapidísimas con los textos me ayudan a buscar este texto que... ¡Ay, aquí está ya! Muchas gracias. Santiago 1:23. Así es este mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y dice, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. La Torah es un espejo de nuestras vidas. Y así tenemos que tomar todas estas instrucciones. Todo lo que estamos hablando aquí nos tiene que poner a analizarnos y decir, ¿cuáles son mis imperfecciones? ¿En qué estoy errando? ¿Cómo puedo corregir esto? ¿Cómo puedo corregir esta actitud en mis hijos? ¿Cómo puedo corregir esta situación en mi hogar? ¿Cómo puedo corregirme a mí misma cuando entiendo que la Torah me llama a consagrarme, a santificarme? Y concluimos con este texto, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será dichoso en lo que hace. Hermanas, seguir las instrucciones nos va a dar dicha en nuestra vida. Y como les dije hace un momento, probablemente no va a ser una dicha humana, no va a ser la dicha de que ay, pues qué bueno que todos en el hogar somos creyentes, hay armonía en la fe. A lo mejor no va a ser esa dicha que esperamos tener, pero sí la dicha de estar íntegros delante del Creador. Yo creo que esa es la dicha más grande. Si lo demás viene por añadidura, gracias al Eterno, y que sea exaltado Él. Pero si no, no se desanimen y sigan perseverando. Sigan perseverando porque van a tener dicha en todo lo que hagan. Bien, pues entonces con esto vamos a concluir. Gracias al Eterno por su palabra y por la instrucción de esta ocasión.